Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Mire, señor presidente, su intervención, lo primero que me trae a la mente es una frase de Orwell, que decía: la libertad es la capacidad de hacer preguntas, aunque sepas que van a incomodar a los demás. Y yo tengo la libertad en esta Cámara para hacerle las 7 preguntas que le hice y alguno más, porque yo hice preguntas. Yo hice preguntas y tengo la libertad para hacerlas. Y voy a seguir haciéndolas, no lo dude usted. Pero vamos a empezar por el principio. Yo no estuve nunca en su gobierno. No siga difundiendo esa especie. Ahora ya parece que se ha pasado usted al grupo del triciclo o de la bicicleta, triciclo, no sé. Se suma usted a esa teoría, parece ser. Yo nunca estuve en su gobierno, ni nadie de mi partido, que yo sepa. Y nosotros firmamos un pacto de legislatura con una serie de medidas y se cumplieron, no se cumplieron y se rompió el pacto. Pero nunca formamos parte de su gobierno. Nunca formamos parte de su gobierno. Por lo tanto, no me meta en un gobierno en el que no estuve. Y he tratado de hacer un discurso, fíjese, como he hecho muchos aquí, que huye del catastrofismo, que huye de la apelación a la ruina, de la decadencia de Asturias. No me ha oído usted a mí hacer ese discurso nunca, y no lo voy a hacer. Pero lo que tampoco voy a hacer son discursos que huyen de la realidad. Y la realidad es la que es, aunque a usted le duela, y veo que le duele, y tiene motivos. Pero la realidad es la que es. Y yo he expuesto unos datos de cuál es la situación ahora mismo de Asturias. Pero también he dicho que yo creo que Asturias tiene capacidades suficientes para remontar esta situación, para ganar esa modernidad, para subirnos a esos trenes. Y de lo que estoy harto, yo, y creo que muchos asturianos, no sé si generacionalmente, pero probablemente generacionalmente también, estamos hartos de ver pasar trenes y de que se nos anuncien permanentemente que el futuro va a ser mejor, que vamos a desarrollar no sé cuántos planes y que seguiremos y que la senda del futuro es mucho mejor que la del presente. Y mientras tanto, vuelvo a decirle, la cifra, a mi modo de ver, la cifra más definitoria de todas es la de los afiliados a la Seguridad Social. Apenas 370.000 asturianos que están trabajando hoy y que tienen que sostener una comunidad, un estado de bienestar, unos servicios y unas políticas que, si esa tendencia continúa así, serán absolutamente insostenibles. Y eso es lo que me preocupa. Y no esconder la cabeza debajo del ala, como parece que usted pretende que hagamos. Pero fíjese, habla usted de responsabilidad y me dice que, en fin, que lo único que queremos es electoralismo. Se lo dice al partido más pequeño que habita en esta Cámara y que, sin embargo, fue el que asumió la cuota de responsabilidad más alta que ha asumido ningún partido en esta legislatura. Porque los demás le han dado apoyos puntuales cuando convenía y cuando les interesaba. Pero no le han dado el apoyo que yo le di para que usted fuese presidente. No le han dado el apoyo que yo le di para que usted pueda ahora hacer gala de esa estabilidad institucional que parece ser que disfruta Asturias. Ese apoyo se lo di yo, se lo dio mi partido. No se lo dieron otros, a los que usted felicitó ayer. Fíjese cómo será que de las tres leyes de crédito, por las cuales usted ayer felicitó al Partido Popular, me parece muy bien que les haya felicitado porque le hayan apoyado, usted olvidó que una de ellas la voté yo también, que la votó mi partido. Votamos aquella ley porque consideramos que había que asumir los compromisos de ejercicios anteriores, aunque no hubiesen sido nuestros, aunque no hubiésemos contribuido a generar esos compromisos. Lo fácil era haber hecho otra cosa. ¿Qué interés podía tener un solitario diputado en hacer
en apoyar esa ley. Podíamos haber hecho el discurso catastrofista, incluso les ofrecí la posibilidad de apoyar las otras dos leyes, a cambio de dos cosas, nada más. Transparencia, que nos explicasen a qué iban a ir destinados esos 178 millones de euros que en principio eran para pago a proveedores y luego descubrimos que no era para pago a proveedores, y luego en la otra ley de presupuestos que definiésemos unas prioridades de gasto distintas. Ustedes prefirieron las prioridades de gasto del Partido Popular, que me parece muy bien, que contentó a una serie de ayuntamientos, y perfecto, nosotros teníamos otras prioridades y por eso no votamos esas leyes, en función del contenido. Pero cuando usted hable de la responsabilidad en el ejercicio de la política, yo creo que al que menos le puede achacar una actuación responsable es precisamente a nosotros. Y mire, en el asunto de la corrupción y de la responsabilidad política, yo creo que usted, sinceramente, me ha hecho una réplica dirigida a su partido, dirigida a los suyos. No, me ha hecho una réplica, sí, yo era el objeto, digamos, físico, pero en realidad usted ha hablado para el Partido Socialista, ha hablado en términos internos del Partido Socialista, pero usted a quien lo tiene que explicar todo eso es a los asturianos. Usted es el presidente del Gobierno de Asturias y es incapaz de deslindar su condición de secretario general del Partido Socialista, y yo entiendo su fracaso humano y personal con esta persona, es incapaz de deslindarlo de sus funciones como presidente y como secretario general del Partido Socialista. Y tiene que deslindarlo. Esto no es un asunto personal. Y hice hincapié, precisamente, en tratar de deslindar la esfera personal de la esfera política, cosa que no hace usted. Cosa que no hace usted desde hace tiempo, que me cubre de calificativos de lo más agradable desde hace unos cuantos meses. Yo no lo he hecho jamás con usted. Entonces, creo que en este sentido tenemos comportamientos bastante distintos. Me ha tachado de que le he sometido a un juicio sumarísimo porque le he hecho 7 preguntas, prácticamente que le he acusado de cometer no sé cuántas tropelías. No le he acusado de nada. Precisamente le he hecho una serie de preguntas porque creo que el primer paso para combatir la corrupción es dar explicaciones. Y usted, si su única actuación cree que en un asunto como este, su única actuación es en términos personales, en términos de partido, expulsar a la persona indiciariamente que ha cometido ese tipo de delitos, pero nada más, pues mire, ¿sabe contra quién está peleando? Esa última pregunta que yo le hice, en la que le decía que si usted no consideraba que podía desarrollar alguna actividad en su gobierno de investigación para deslindar el caso Villa del Principado de Asturias, es exactamente la misma pregunta que un compañero suyo, Miquel Iceta, le hizo al presidente Mas en el Parlamento de Cataluña. Y le pidió exactamente lo mismo que yo le he pedido a usted, exactamente lo mismo, que no se quedase exclusivamente en un asunto puramente personal, en un asunto particular, porque este no es un asunto particular, no es un asunto personal, no es un asunto que le afecte a su esfera de amistades o de compañeros de partido, es un asunto público, es un asunto que nos afecta a todos. Yo estoy de acuerdo que nos afecta a todos, que la corrupción nos afecta a todos, afecta al sistema político, afecta a la democracia, está corroyendo los cimientos de este sistema. Y, por lo tanto, es un asunto de importancia y de trascendencia pública. Y por eso lo que le pido es transparencia y energía, no solo para efectuar grandes palabras y, en fin, calificativos, sino para desarrollar acciones. Y mire, usted ayer habló de un pacto contra la corrupción. Un pacto contra la corrupción que lo único que definió es que nos comprometiésemos todos los partidos a expulsar a aquellas personas imputadas con auto de apertura del juicio oral, y que tuviesen que abandonar los cargos públicos que detentas. No era la primera vez que usted decía esto aquí, porque me lo contestó exactamente a mí cuando yo le pedí también lo mismo que le estoy pidiendo ahora en relación con el, vamos a llamarlo, caso Cudillero. Y yo le pedí en aquella ocasión, bueno, yo se lo recuerdo si tiene mala memoria, fue el 22 de febrero del 2013. Y en aquella ocasión yo le dije que no valía escudarse detrás de los procedimientos judiciales, que había que ser más enérgico y que no se podían tener a personas imputadas, cuestionadas, ocupando cargos públicos. Y en aquel momento usted anunció que el rasero que iba a establecer el Partido Socialista era ese. Bienvenidos al club, porque es el mismo que nosotros habíamos establecido. Entre otras cosas, sí, pero es que le duele, no, pero sí, escuche, le duele, pero mire, este Parlamento
Es el primer parlamento autonómico, y usted lo recordará, que ha expulsado a un diputado por una sentencia que no es firme, por una sentencia. No, pero déjeme que le voy a explicar la razón de esto, porque usted se cree que esto se trata de ponerse medallas que, en fin, que no responden a ninguna actuación concreta. Esa actuación que se desarrolló aquí en este Parlamento contra la opinión de algún grupo político derivaba de una enmienda que formuló alguien y que presentó alguien en el Senado por un pacto con algún grupo político que luego aquí votó en contra. Y fue UPyD el que planteó eso. ¿Por qué voy a negar que lo hicimos nosotros? No, pero es que es cierto. No lo voy a negar. Es más, usted ayer ofreció un pacto contra la corrupción y esa medida podía haberla introducido en la Ley de Transparencia o en la Ley de Buen Gobierno y no lo hizo. Porque ninguna de esas medidas de lucha contra la corrupción las planteó en esa Ley de Buen Gobierno, que es una ley absolutamente vacía. Una ley absolutamente vacía que algunos grupos hemos enmendado de forma muy intensa, precisamente para llenarla de contenido de todas esas medidas que hay que aplicar de lucha contra la corrupción, que ustedes no consideraron oportuno hace 2 meses introducirlas en esos proyectos de ley. Y no se preocupe que ese pacto contra la corrupción que usted reclamaba ayer no va a necesitar ninguna firma simbólica, ninguna firma, en fin, que no lleve aparejada una obligación legal. Ese pacto contra la corrupción se puede concretar en esa ley de buen gobierno, porque ahí nosotros hemos introducido unas enmiendas precisamente que van en esa dirección, que no haya imputados ocupando los cargos públicos. Y en otra dirección también, que me parece muy interesante y que los ciudadanos yo creo que aprecian y que nos están demandando los partidos políticos, que es más rendición de cuentas, como usted decía, más transparencia. Y nosotros hemos planteado una enmienda, que también le ofrezco para ese pacto de la corrupción, una enmienda por la cual todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones, entidades cualquiera, que reciban financiación de más de un 40% de fondos públicos, que no tengan solo que explicar a qué dedican esos fondos, sino que estén sometidos a la obligación de publicidad activa. Y que tengamos que publicar la estructura organizativa, la relación del personal y sus retribuciones, los vehículos de los que son titulares, el personal, los inmuebles, los contratos, los convenios, toda esa información. Porque en la transparencia, el principio esencial que resume todo es que allí donde está el dinero público tiene que estar el ojo público. Eso son contenidos para ese pacto contra la corrupción que usted ayer enunció, pero dejó absolutamente vacío totalmente. Como ese de que no haya imputados en los cargos públicos ni en las listas electorales tampoco, por ejemplo. Y algunos más que están contenidos en esa ley de buen gobierno. Pero gracias, también me señor decía, Prendes. Vaya concluyendo. voy acabando. También me emplazaba usted a que se investigue. Pues de acuerdo. También le digo. Nosotros en las propuestas de resolución que se debatirán aquí en el día de mañana vamos a plantear una comisión de investigación sobre este asunto. Me parece que es absolutamente razonable y vuelvo a decir que es exactamente lo mismo que todos los grupos políticos plantearon en Cataluña ante el denominado caso Pujol. A usted le parece más grave, por lo tanto espero que no haya razones para oponerse a eso. Y también vamos a plantear otra cuestión en relación con el asunto relacionado con las tarjetas negras, las tarjetas opacas de Bankia. Yo no quiero decir nada. Simplemente quiero decir que ante la manifestación del ministro Luis de Guindos de que había otras entidades que también estaban afectadas por el uso de estas tarjetas, determinemos si la caja asturiana, en la cual formaban parte representantes de todos los partidos de casi todos los partidos políticos de esta Cámara, se hicieron uso de ese tipo de instrumentos o de ese tipo de servicios. Nada más.